Y bueno, entonces nos quedamos en la clase en la parte de reductora de viscosidad. Ya había empezado a grabar, pero me hablaron por teléfono. Tienen suerte que me hablan a esta hora. Tenemos trabajo de laboratorio, entonces a ver si me acuerdo lo que había comentado. Solamente tenía grabado como 2 minutos. Y era básicamente aclarar que los asfaltos se dividen ayer había dicho que en asfaltenos y en maltenos. Y estos maltenos se dividen en aromáticos, resinas y saturados. Ayer dije que se me olvidaba esto y dije parafinas. Estaba checando una clase. Entonces son saturados que como más o menos son lo mismo los saturados y las parafinas. Pues por ahí me confundí, ¿no? Y se me olvidó. Pero son saturados, aromáticos, resinas y saturados. Entonces tengo los asfaltos, si bien asfaltos no son los que precipitan, si les pongo un solvente, le agrego un solvente, lo que va a hacer es que van a precipitar estos y los maltenos se van a disolver en el solvente. Posteriormente con diferentes solventes podemos separar cada uno de estos. Ya habíamos comentado, son moléculas muy complejas, entonces, pero que sí tienen principalmente ciertas características. Por supuesto, los saturados son más como tipo compuestos así CH3, CH2, 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 ¿no? Con ramificaciones, pero no quiere decir que no por ahí haya algún anillo aromático, etcétera, ¿no? Pero principalmente son cadenas de este tipo. Las resinas son más como una especie de compuestos así más como aromáticos, etcétera, ¿no? Que tienen esas características, ¿no? De una resina que son como pegajosas, etcétera. Bueno, nosotros creo que, no sé si alguna vez vieron en alguna materia, comúnmente esto en valoración tecnológica del petróleo es donde ve uno la composición un poco del petróleo, qué compuestos traen y también la parte esta de los productos pesados, los residuos que son, ¿no? Que son las resinas, etcétera, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí en las reacciones. Las estructuras moleculares de los compuestos del petróleo que tienen puntos de ebullición mayores a 540 grados Celsius son altamente complejas y se ha clasificado históricamente según la solubilidad de los carbonos parafínicos en aceites, resinas y asfaltenos. Aquí dan una clasificación así más como general, pero ya la comentamos, ¿no? En realidad, ¿qué son los asfaltenos? ¿Qué son eh, las resinas y los saturados? Que aquí, como les decía, llaman aceites. Y aquí faltan los aromáticos, de hecho, ¿no? Bueno, las reacciones principales, dice, desintegración de las cadenas laterales unidas a las cicloparafinas y anillos aromáticos. No, cerca del anillo. Las cadenas son eliminadas o reducidas a grupos metilo o etilo, ¿no? Entonces, vamos a tener compuestos así tipo aromáticos, así muy complejos, así muchos anillos y por ahí va a tener cadenas CH2, CH3, así quizás medio largas. Y esta desintegración lo que va a hacer es, pues, de alguna manera, quizás aquí separar estas cadenas, separarlas, que son las que le dan alta viscosidad a estos productos, ¿no? Entonces, si eliminamos esas cadenas, eh, pues reducimos la viscosidad. Esas cadenas se siguen desintegrando y se pueden reducir a grupos como dice metilos o etilos, ¿no? Dice desintegración de las resinas o hidrocarburos ligeros, principalmente olefinas, y a compuestos, o sea, principalmente a olefinas y a compuestos que se convierten en asfaltenos, ¿ok? Y dice, si la temperatura es mayor a 480 grados Celsius, se produce cierta desintegración en asfaltenos, ¿ok? Si empezamos a ser más severa la desintegración, ya empezamos a desintegrar o a romper los naftenos.
cosa que no necesariamente queremos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Dice, medición de la severidad de la operación. Dice, cantidad de productos con temperatura de ebullición menor de 176 grados Celsius. O sea, es como podemos medir la severidad. ¿Cómo sé qué tan severo es? Pues con la cantidad de productos de temperatura de ebullición menor de 166 grados, o sea, más ligeros. ¿Qué tanto ligero está obteniendo? ¿Cuánto se reduce la viscosidad del producto? Así también puedo ver la severidad. Dice, diferencia entre la cantidad de diluyente necesario para obtener las especificaciones del aceite de calentamiento. Acuérdense que voy a obtener no necesariamente el combustóleo al desintegrar, sino que aparte tengo que adicionar un diluyente, algún compuesto tipo aceite, que adicionar una cantidad para obtener la especificación del combustóleo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto ese aceite voy a usar, ¿no? Dice, por ciento de volumen de la gasolina en un intervalo de ebullición de los productos. Básicamente es un poquito esto, ¿no? Parecido a este. Y por ciento en peso de rendimiento de gama gasolina, productos con punto de ebullición menor a 166. O sea, de esto, pero en por ciento en peso, ¿no? Entonces, ¿qué tan severo es? Por supuesto, si hago un cracking a temperaturas más elevadas, puede tener mayores compuestos ligeros, ¿no? Más severa la desintegración, pero eso me puede causar que ya esté desintegrando hasta naftenos, ¿no? O sea, que la severidad sea que ya tengo temperaturas, por ejemplo, mayores a 480, ¿no? Este, de la misma manera, bueno, lo puedo ver con la cantidad, por ejemplo, de disolvente que voy a usar, ¿no? Si no es tan severa la desintegración, puede ser que use yo más diluyente para alcanzar mi viscosidad en el combustóleo. Pero si me paso acá, pues probablemente use menos diluyente, pero probablemente se esté obteniendo más gas gasolina, más productos, y esté yo ya desintegrando otro tipo de compuestos y además se me esté generando más carbono, más coque, ¿no? Secciones de este proceso de ruptura de viscosidad, carga y reacción, fraccionamiento y compresión de gas. Voy a obtener gas. Entonces, en este caso, la carga, básicamente lo que se mete es residuo de vacío principalmente. Bueno, en su 100% prácticamente se mete residuo de vacío. Se puede obtener desde gases, o sea, metano, etano, propano, etcétera. También compuestos propileno, butileno, ¿no? Porque es una desintegración, se obtienen olefinas. Gasolina también, no se tiene tanta gasolina acá. O sea, los productos se van más a combustóleo, 82% prácticamente es combustóleo. Puede obtener gasóleos, quizás esto se puede meter al FCC también. Y el combustóleo que básicamente el residuo de vacío tiene una viscosidad tan grande como de 100.000 centistock a una temperatura de 50 grados Celsius. Lo vamos a bajar de 100.000 a 45.000 centistocks. Es lo que queremos, ¿no? Que este producto de acá tenga una viscosidad de 45.000, o sea, mucho menor, le vamos a bajar la viscosidad, ¿no? Básicamente, entonces, la mayor parte es producir un combustóleo. No tanto aquí el objetivo es producir la gasolina ni gasóleos, se obtiene muy poco y gases, porque la desintegración no es muy fuerte, no es severa, ¿no? Es una desintegración a no tan altas temperaturas, de manera que nada más yo desintegrando o eh, que se vayan rompiendo las cadenas, básicamente, o dónde están las cadenas lineales, ¿no? Esas cadenas lineales que me van a aumentar mucho la viscosidad y pueda yo disminuir la viscosidad. Entonces, diagrama de flujo, esto es parte de este diagrama, lo obtuve sí ya me ayudaron a hacerlo, de las tareas que encargué, que me hicieran estos diagramitas en PowerPoint. Entonces,
En este diagrama básicamente yo tengo el residuo que va a entrar a un horno a fuego directo. Va a entrar a esta caja de reacción, simplemente es un tanque ahí en el cual se le da un tiempo de residencia no tan grande, un tiempo ahí para que empiecen las reacciones, para que se lleve a cabo aquí las reacciones. Es casi como el reactor, esta caja de reacción. Aunque las reacciones pueden empezar desde aquí, desde que pasan por el horno. Y luego aquí darle un poco más de tiempo de residencia para que se lleven a cabo las reacciones de desintegración. Y así de fácil, básicamente lo que va a pasar después, simplemente pasar a un separador en el cual, en este separador, separemos los gases y gasolinas, los ligeros por arriba, para yo separar después en un tanquecito gas y gasolina, tenga su famoso reflujo, y por aquí yo puedo obtener, por ejemplo, gasóleo. Aquí básicamente este gasóleo pues, puede llevar ligeros un poco difíciles de separar en una columnita ahí de unos platos, y por eso se usa una torre stripper o en español lo llamamos agotadora, que básicamente metemos vapor para que ese vapor se ponga en contacto con el producto que sale de acá y lo arrastre todavía los ligeros que pueda llevar este gasóleo, para evitar que se vayan aquí ligeros, ¿no? Muchas de estas torres así son, los pesados son difíciles que dentro de esta misma torre se separen bien y que esos compuestos más pesados no lleven ligeros, entonces muchas veces todavía llevan ligeros y se tiene que usar una torre adicional stripper, en la cual por medio de vapor terminamos de arrastrarlos o despojar, de ahí vienen los strippers, ¿no? Stripper se despoja, no se despoja los vapores, los ligeros de este gasóleo, para que aquí salga prácticamente gasóleo sin ligeros y los ligeros los recuperemos, que terminan siendo productos valiosos, ¿no? Por el fondo, pues vamos a obtener combustóleo, al cual le vamos a adicionar un diluyente todavía para obtener las especificaciones que requiere el producto, ¿no? Aquí usa este diagrama, cada compañero entregó su diagrama. Aquí quizás lo que no me gusta es que le hace falta una flechita acá, que va para acá. Y esta sí está bien, esta está bien. Nada más es lo que le falta. Por eso los pido, esta la puedo modificar yo. Los pido en PowerPoint. Y les comento porque por ahí ya, creo que dentro de poco les voy a dejar de una vez una serie de varios diagramas con información que me van a tener que hacer. Y aparte básicamente de petroquímica. Y se las dejaría con tiempo para que la vayan haciendo con tiempo, esos diagramas, y me los entreguen también en PowerPoint y eso sería tarea para el ordinario, ¿no? Que básicamente lo vamos a ver para el ordinario, la parte de este, petroquímica, ¿ok? Entonces, ahora nos hablan de variables de los procesos. Las variables son temperaturas en los hornos de reducción de viscosidad. El horno, aquí aparece como horno, dice. El valor óptimo de temperatura de operación se fija de acuerdo a la relación entre los rendimientos y la duración de la corrida de la planta. La experiencia ha mostrado que con el valor óptimo de 460 grados Celsius se obtienen corridas de 5 meses, con valores adecuados de reducción de viscosidad y rendimiento del volumen de líquido de 9%, gas y 5% de nafta. Temperaturas más severas aumentarán el depósito de carbón en los serpentines de los hornos, disminuyendo el tiempo de operación debajo de los 5 meses. O sea, la temperatura es óptima para que tengamos unas corridas de unos 5 meses. Esto es referencia nada más, puede ser que dure más o puede ser que dure menos dependiendo de la carga también, etcétera. Pero es una referencia más o menos, ¿no? De una temperatura eh, que parece ser una buena temperatura para trabajar estas reacciones.
y esa temperatura más severa se aumenta el depósito de carbón, o sea, a esto se refiere esto de las corridas, 5 meses, porque a los 5 meses, pues ya básicamente va a haber mucho carbón, depósito de carbón en los serpentines, o sea, en los tubos que van en los hornos, y vamos a tener que parar la planta para eliminar ese carbón, ¿no?, de los serpentines de los hornos y volver a operar otros meses, ¿no? Entonces parece ser que esa temperatura tarda un buen tiempo y además se obtienen buenos rendimientos, ¿no? Y buena disminución de la viscosidad. El tiempo de residencia que les decía, que al aumentar el tiempo de residencia aumenta el grado de conversión de la desintegración térmica de manera semejante a cuando aumenta la temperatura. O sea, es como aumentar esto, entonces no hay que darle tanto tiempo de residencia, simplemente adecuado en esa caja de reacción. Eh, o sea, sí requiere un poco de tiempo de residencia, por eso se usa esta caja de reacción. No es suficiente nada más con el tiempo en el que pasa a través de los serpentines del horno, sino hay que darle otro tiempecito en esta cajita de reacción, no tanto, de manera que sea suficiente para que se lleven a cabo las reacciones. Entonces, dice, con un cambio en el gasto de la carga no debe mantenerse en las mismas temperaturas, ya que pudiera pasar una condición estable de desintegración a una severa, debido al incremento del tiempo de residencia, ¿no? Entonces, es lo que nos dice aquí, si nosotros aumentamos la cantidad de flujo de gasto, hay que tener cuidado con las temperaturas, porque si mantenemos el tiempo de residencia y mantenemos la temperatura aquí, puede pasar una desintegración severa, ¿no? Entonces, habría que quizás bajar la temperatura un poco, ¿no? Es una variable que podemos trabajar. Si aumentara yo el flujo, entonces, ¿qué vamos a hacer con la temperatura? Jugar con la temperatura, aumentarla, disminuirla, etcétera, porque quizás el tiempo de residencia disminuye al aumentar el flujo, tenga que aumentar la temperatura, viceversa, si bajo el gasto, puede ser que aumente el tiempo de residencia, y aunque mantenga la temperatura, ese aumento del tiempo de residencia empieza una desintegración severa, entonces tenga yo que disminuir la temperatura. La otra variable es la presión. Dice, el efecto de la presión es de tipo mecánico para mantener una fase líquida y evitar la separación de líquida del vapor, lo cual ocasionaría deposición del carbón en los serpentines de los hornos de reducción de viscosidad. Entonces necesitamos una presión ahí, pero básicamente para, como dice ahí, mantener una fase líquida, que básicamente ahí sea una fase líquida, y si hay unos pocos de, de, de vapor estén disueltos en el líquido, y que quizás ciertos compuestos como gasolina, como butanos, etcétera, a esa presión sean líquidos, ¿no? Y los que ya no podemos hacer líquidos a esa presión, pues son unos cuantos gases como el metano, etcétera, que pueden ir disueltos en esa fase líquida, ¿no? Entonces, ese es el chiste de la presión, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema de coquización, que es el 452. Entonces, vamos a ver si está bien, porque habíamos cambiado ese, que estaba mal en el temario. Casi 451 está bien. Y este es el 452. Esta es la otra planta, coquización. Entonces, en general dice, las plantas de coquización convierten cargas pesadas en coque sólido e hidrocarburos que pueden ser alimentados a otras unidades de refinación para su conversión en combustibles de mayor valor como gasolina, turbocina, querosina, diésel. Aquí quizás sí es llevar a cabo una desintegración más severa, y de manera que tratar de obtener todavía estos compuestos en mayor proporción, y desafortunadamente, pues al tratar de tener un mayor rendimiento aquí, vamos a obtener coque, ¿no? Déjenme checar si si encuentro aquí unas fotos del coque. Dice, mientras abre el navegador, dice,
La coquización puede ser considerada como un proceso severo. Este es un proceso más severo a mayores temperaturas, ¿no? Un proceso severo de desintegración térmica en el cual uno de los productos finales es el coque. Hay dos tipos de coquización, la retardada y la fluida. Recuerdo el webinar comentaban de las coquizaciones. Comúnmente la coquización que manejamos en México es la retardada porque nos conviene este tipo de coque. Y en la fluida, pues es un coque que es más fluido, va mezclado ahí con compuestos líquidos. En México pues, se obtiene básicamente este tipo de coques, que son los que más se utilizan. Déjame ver el coque. Aquí como pueden ver, coque de petróleo, aquí dice coque de petróleo. Pueden ver básicamente es un carbón, como un carbón mineral. Aquí está también, es coque de petróleo. Es como un carbón, pero parece más como un mineral. Es como el carbón mineral eh, que hay. Más o menos en los yacimientos de carbón, ¿ok? De los yacimientos de carbón. Aquí me apareció el coque, pero el artista, el coque Muñiz. Entonces, bueno, el coque este de carbón, muy parecido a ese carbón mineral que le llaman, ¿no? Que también tiene un origen fósil. Eh, Aquí viene el consumo de coque para algunos usos, ¿no? Dice como la industria termoeléctrica, 14%, o sea que la industria termoeléctrica es para producir electricidad a través del quemado de coque, ¿no? Dice para hierro y acero, o sea, pueden quemar coque para hierro y acero. La cementera, o sea, básicamente van a quemar coque para los hornos ahí en las cementeras, el hierro y el acero, los altos hornos, las termoeléctricas. Aquí viene calcinación de coque verde, pero aquí sí no entiendo muy bien. ¿Para qué? No dice para qué. Para calefacción aquí. El coque verde es el que básicamente obtenemos ahí la coquizadora. Y aquí dice otras industrias, ¿no? Y es otra cosa. Entonces son los usos. Algo importante es que aprovechando, a ver, déjenme checar por acá. Hablando de el coque, pues como vemos ahí, lo podemos utilizar en la industria de la producción de electricidad, ¿no? Pero dentro de las fuentes de producción de electricidad, a ver si encuentro aquí, no encuentro aquí alguna grafiquita que nos diga, que nos diga cómo se obtiene la electricidad. Bueno, por ejemplo, esta es en España. En España, como ustedes saben,
Pues en España ya pues andan adelantados en esto de las energías renovables. Estaba tratando de ver cómo le hago para aquí aumentar no sé qué navegador es para aumentar el tamaño, pero no, aquí, así, zoom. Entonces, como podemos ver, y eso aquí decía en España, no sé en qué año, pero habla de la nuclear, 19%, casi 20%, gas natural casi es 28%, petróleo aquí no usan tanto, que sería básicamente combustóleo, ¿no? Y carbón, aquí habría que ver dónde entra el coque, si dentro del petróleo, dentro del carbón. Este carbón de acá, pues muchas veces mineral de los yacimientos que hay de carbón, que se obtiene a partir de, bueno, ese carbón de los yacimientos de carbón básicamente se obtuvo de una forma parecida a como se obtuvo el petróleo, ¿no? Ustedes saben más de eso, que llevan geología y todo eso. Entonces, podríamos decir que aquí el gas natural es una fuente fósil, el petróleo y el carbón, y al menos en España y en México debemos de usar todavía menos la nuclear y menos las renovables que ellos. A menos ellos, si hago una, de esta gráfica que les digo, no sé de qué año es 27.3 de gas natural, más 8.5, más 27.9, 8.5 de petróleo, 27.9. Nosotros aquí de petróleo debemos de usar más. Y 63.7 se utiliza de fuentes fósiles, ¿no? Y más 19.9 de nuclear, que en teoría la producción de electricidad por energía nuclear en teoría no es contaminante, pero al final sí, porque los residuos que se generan, luego muy, muy complicado desecharlos porque son radiactivos. Y ya sabemos que si llegara a haber un accidente en unas plantas de estas, pues contamina todo lo que nos ahorramos de contaminación, ¿no? Entonces ya, si adicionamos la nuclear, al menos en España es 83.6, y de renovables es el 16.3 nada más. En México estamos mucho menos y en el mundo también mucho menos. A nivel mundial, las renovables son muy pocas. De ahí, en España andan muy, muy adelantados con la eólica. Las empresas eólicas por aquí, por el istmo, son españolas, ¿no? Y es 7.2. De hidráulica, que en México tiene una participación importante en México, la hidráulica, que es mediante las presas. Nosotros sabemos que hay varias presas. Por aquí en Chiapas es una presa muy grande, ¿no? También en la parte allá más hacia el centro del país, etcétera. Hay presas muy grandes que sirven para generar electricidad y esas también aportan un buen, ¿no? De ese 16.3, el 8% es hidráulica, que esa la hemos tenido por años. Esa es de las mejores fuentes que tenemos, eh, que son eh, renovables, y la eólica nada más un 7.2, que además allá está muy, muy, muy adelantados en la eólica. Y lo que es la biomasa nada más un 0.6, el biogás, que no sé por qué no lo meten dentro de la biomasa. Porque yo puedo obtener biogás a partir de biomasa húmeda, pero aquí lo separan. Es un 0.2% y solar fotovoltaica 0.03%, ¿no? Biomasa, ¿no? Imagínense si nosotros quisiéramos todo esto, electricidad generarlo con renovables, ¿no? Estamos lejísimos, ¿no? Que de hecho la hidráulica que ya la teníamos, la eólica nada más un 7.2. Es bueno acá, ¿no? En España ya es algo, 7.2. Las otras están muy abajo. Aquí hay una que no sé qué es, RSU. RSU no sé exactamente a qué se refiere. Bueno,
Ya nos salimos un poquito del tema, pero ahí vamos, ¿no? Que el coque, el combustóleo, nos pueden servir para generar electricidad. Y el coque sirve para otras cosas, ¿no? Ya vimos ahí en las industrias que lo utilizan, en la otra grafiquita que les mostré. Pero en México se firmó por ahí un convenio en el cual pues, la idea era usar menos combustorio y por eso del gobierno anterior federal empezaron a cambiar algunas plantas que eran termoelec- termoeléctricas, la producción de electricidad a partir de combustorio, empezaron a usar más a partir de gas. Pero ahí el problema es ahora qué hago con el residuo de destilación de vacío si yo obtenía combustorio. Entonces, eh, pues ahí viene entonces la opción de mandarla a la coquizadora, a hacer coquizadoras, pero actualmente coquizadoras no hay, creo que ni en Salina Cruz todavía no funciona. Yo sé que en Tula, en Salamanca, creo que empezaron a construir, no la han terminado. En Tula no sé si la empezaron a construir o de plano no hay. Sé que parece que hay en Minatlán, ahí creo que sí hay. En Salina Cruz también sabía que ya estaba por ahí el proyecto, pero no creo que haya todavía. Yo pensaría que sí, pero yo supe unos años que decían que iban a construir una coquizadora. Entonces estamos atorados ahí. Entonces de seguro seguimos usando combustorio, ¿no? Generando combustorio y usándolo para producir electricidad. Eh, por ahí les comento, se está metiendo dos proyectos de eh, de aquí de la universidad junto con el Instituto del Petróleo, y uno es trabajar con desintegración por ahí de plásticos y usar la coquizadora, ¿no? Entonces, por eso se estaba investigando qué refinerías tienen. Por ahí querían hacer un convenio con Minatlán, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, por lo pronto, por eso nos enteramos. Yo había preguntado con un compañero de Tula y Salamanca y me dijeron que no hay coquizadoras, que en Salamanca pues sí se quedó por ahí a medias la construcción, no sé si la sigan construyendo, la vayan a terminar. En Tula simplemente me dijeron que no había, ya no pregunté más si también se quedó en proyecto o de plano ahí no la han construido, ¿no? Pero bueno, esa es como que una de las últimas opciones de qué hacer con el residuo de destilación de vacío. Lo último es meterla a una desintegración térmica muy severa, que es la coquización, ¿no? Entonces, nos vamos con los procesos industriales, que son los dos que comentábamos, que es la coquización retardada. En inglés se llama delay cooking y las características es que el calentamiento moderado de 900 a 960 Fahrenheit. Déjenme ver, a ver, por ejemplo, 960 son 515 Celsius. Dice moderado, acuérdense que en la 515 Celsius más o menos, o 900, que es la 900, son 482. Andamos un poquito arriba de aquí nos dicen, la, este, la doctora de viscosidad anda como en 460 y ya la coquización ya anda entre 482 o arriba de esa temperatura. La coquización retardada, ¿no? Que dicen que es un calentamiento moderado. O sea, ya usamos una presión de 90 psi, que son, entre 14 y 7, son como 6 atmósferas, no es una presión tan alta. Coquización hasta llenar con sólidos, dices, es semicontinuo, extracción hidráulica de coque y rendimiento puede ser de 30% a 430 grados Celsius. La coquización fluidizada, fluid cooking, características, calentamiento ya severo, hasta imagínense 900, que son 482 a 1050.
565, ¿no? 1050 son 565 Celsius a 10 PSIGs, o sea, menores. También esto lo hace más severo, ¿no? Presiones muy bajas. Y cama fluidizada con vapor de calentamiento y rendimientos altos de productos ligeros. Y por eso queda más fluido el coque, ¿no? Dice, ¿qué es el coque? El coque es un material carbonáceo con un contenido bajo de hidrógeno. O sea, sí tiene hidrógeno, pero ya sabemos que el coque tiene hidrógeno, pero no igual que los hidrocarburos. Ya lo comentamos en la FCC, ¿no? Que el coque que se va en el catalizador no tiene tanto hidrógeno y al quemarlo no genera tantas temperaturas altas en el regenerador, que si va a absorber los hidrocarburos en el catalizador, ahí sí, por eso hay que agotar, ¿no? O sea, hay que tratar de eliminar esos hidrocarburos del catalizador, dice. Este material contiene algunos hidrocarburos de alto peso molecular que son productos de reacciones incompletas de carbonización. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más del coque en la siguiente clase. Creo que ya este tema, esta parte del coque, pues lleva un poco de tiempo. Y creo que para esta clase está bien que ya casi son los 40 minutos, dejarlo ahí, ¿no? Como les digo, tengo un poquito de problema con ustedes de que creo que es mucha información. Entonces la idea es, vamos rápido, están llenando de mucha información, entonces no quiero llenarlos de tanta información. Lo que quiero es que vayan repasando esta información y siempre les he dicho, en esta materia es suficiente con que cada cierto tiempo le den una releída a sus apuntes, entendiendo, tratando de entender, ¿no? Imaginándose qué están leyendo, qué está pasando. Hagan dos, tres leídas y van a ver que no hay problema. A mí no me gusta tanto preguntar, de repente algunas preguntas sí son algo que quizás se tengan que aprender de memoria, pero a mí más bien me gusta preguntas que ustedes las respondan de acuerdo a lo que se está entendiendo, ¿no? Y eso con alguna leída, ¿no? Eh, por ejemplo, una pregunta podría ser por qué en la reductora de viscosidad se lleva decimos que hay una desintegración moderada, ¿no? O por qué requiero hay una desintegración moderada. Y es que, primero, lo que yo debo de entender, que ya se explicó aquí, es que moderada quiere decir que no son temperaturas tan altas como en la coquización, ya sea retardada o fluidizada, porque ahí lo que quiero es una desintegración así total, donde yo pueda obtener más productos ligeros, pero también todo se vaya a coque. Y en la moderada, porque con esas temperaturas moderadas lo único que va a hacer es una desintegración también moderada que me va a romper principalmente las cadenas lineales que están pegadas a toda la estructura esa que tiene anillos aromáticos, cíclicos, etcétera, y que me causan un aumento en la viscosidad. Y yo lo que requiero en la reductora de viscosidad es disminuir la viscosidad, como rompiendo esas cadenas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces vamos a dejarlo ahí y retomamos la siguiente clase en la parte de qué es el coque, ¿no? Ya por ahí les mostré, de hecho, fotos. Entonces vamos a retomar el coque en la siguiente clase.